Entonces, pensar en una educación expandida, hoy para mí, es aquella que, asumiendo la sociedad del conocimiento, o sea, asumiendo con todos sus riesgos, porque hay que asumirlos, el saber científico, asuma que hay otras formas de saber. Se me ocurre el ejemplo de Wittgenstein, que empezó identificando el único verdadero lenguaje con el lenguaje lógico de las ciencias. Durante mucho tiempo dijo que el lenguaje filosófico u otros lenguajes no tenían sentido llamarlos lenguajes porque no había ninguna correspondencia con la realidad. Pero cuando empezó a ser viejo, empezó a saber que había otros saberes y por tanto lo que él llamó otros juegos de lenguaje, y que el lenguaje poético y que el lenguaje religioso y que el lenguaje de la experiencia social es el lenguaje de otro tipo de saber, de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de racionalidad. Ahí es donde me parece que tenemos que llegar, porque si no aprovechamos esta crisis de la vieja escuela y nos vamos a quedar otra vez también en el campo de los saberes, solo con los saberes hegemónicos, con los saberes centrales de ese sistema, vamos a seguir utilizando el saber para excluir, para dominar. Y lo que está en juego, en últimas, en el sistema educativo, es la formación de ciudadanos. Es decir, la formación de seres capaces de convivir con montones de gente que siente diferente, piensa diferente, habla diferente. Y si la nueva educación no nos educa para convivir con el conflicto, con lo distinto, con lo otro, con lo radicalmente otro, con lo que me cuestiona radicalmente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y me lo cuestiona no con palabras, lo cuestiona con sus costumbres, con su manera de vestirse, con su manera de cantar, con su manera de caminar, con su manera de ser. Ahí está la última apuesta. La última apuesta de una educación expandida es una educación que se convierta no solo en un entrecruce de lenguajes, como dije al principio, y de sensibilidades y de escrituras, sino de saberes. Saberes. Termino. Habito con mi esposa y mis hijos una ciudad que se llama Bogotá, y que tuve la suerte de que un hijo de lituanos que huyendo del estalinismo cayó en Alemania y huyendo del nazismo acabó en Bogotá, y tuvieron un hijo que se llama Antanas Mockus. Y este señor, siendo rector de la universidad, un filósofo matemático, decidió que había que pasar a la acción, como se decía en los 60, aquella frase que dejó asustado a Adorno cuando una mujer en una clase le dijo: ¡pasemos a la acción! Y Adorno quedó trastabillado, porque mientras era pensar era fabuloso, pero... Pues Antanas dijo: pasemos a la acción. ¿Y saben cómo pasó a la acción? Resulta que había un encuentro de escuelas de enseñanza de arte de todo el país, de Colombia, y era en la Universidad Nacional. Y, como siempre, un grupúsculo de izquierda se empeñó en no dejar hacer este encuentro de facultades de arte. Y entonces el rector, harto, se bajó del estrado donde estaba, se puso de espaldas y se bajó los pantalones. Y evidentemente había una cámara y el país entero vio el culo de Antanas Mockus y quedó
convertido en personaje del país, y él aprovechó este personajillo para ganarle a todos los partidos y en la elección siguiente ser alcalde de la ciudad más grande de Colombia. Y los ganó por todos los lados. Y por el lado que yo quiero contar, que es el más importante, les ganó porque convirtió su alcaldía en un lugar estratégico desde el cual formar ciudadanos. O sea, una ciudad que era el caos en agua, en teléfonos, en tráfico, en servicios de salud, de educación. Este hombre soñó con que se podía transformar esa ciudad. Pero para transformarla había que hacerla visible, porque la ciudad no existía. La ciudad era eso, malos servicios, caos de tráfico. Y él, con un montón de elementos simbólicos de comunicación, logró hacer que la gente viera la ciudad y se mirara, y mirara a los demás, y no caminara, como dijo una antropóloga, de la casa al trabajo como por entre un tubo, sino que saliera del tubo, que saliera del sistemita, que saliera del lugar acotado, que saliera de salir a la calle con su bolso, que pudiera ver a los demás. Y entonces puso a la gente a verse unos a otros y a poner en común todo, empezando por el miedo, pero ponerlo en común. Y logró que política cultural significara no política de artes, sino que empezara por política de espacio público, política de compartir espacio, de compartir espacio. Esto de que alguien pensara que hacer ciudad no era hacer ni autopistas, ni grandes puentes con 7 involuciones o revoluciones, sino que era que la gente empezara a asumir que los únicos que podían transformar eran los ciudadanos. Y después vendrían los arquitectos y los ingenieros, pero primero tenían que venir los ciudadanos capaces de compartir saberes. Con esto termino. Antanas nos demostró a los colombianos, especialmente a los que vivíamos en Bogotá, nos demostró que para transformar una ciudad necesitaba mucho más saberes que los saberes universitarios, que los saberes ingenieriles, que los saberes administrativos, que los saberes de gestión. Necesitaba saber con los saberes de la gente. Había que movilizar lo que ella llamó las competencias comunicativas de la gente, para la gente sea capaz de proponer y de denunciar, tiene que sentirse capaz de proponer y de denunciar. Yo diría que una educación expandida es una educación capaz de ser el lugar clave de la transformación de la sociedad o de la ciudad. Muchas gracias.